Imagínense que yo les digo esto. A es un conjunto no vacío, o sea que tiene cosas. Otra manera de escribir esta frase, para que nos vayamos acostumbrando a la notación matemática, A es un conjunto no vacío, quiere decir que A no es igual, esto quiere decir no es igual, todos los símbolos matemáticos tachados con la diagonal solo se cambian a decir no ejecutan tal acción. Entonces, A no es el conjunto vacío. A es un conjunto no vacío, es lo mismo que decir que A no es igual al conjunto vacío, o sea que tiene cosas. ¿Cuál es el valor de esta frase que voy a poner? El conjunto vacío es subconjunto de A. ¿Qué estoy diciendo que es A? Estoy diciendo que es un conjunto que tiene cosas, ¿no? No estoy diciendo cuál es, estoy hablando en general. Esa es una de las cosas más interesantes de las matemáticas, que para hacer demostraciones podemos no hablar de los ejemplos concretos, podemos hablar así en general, decir, esta A representa un objeto que tiene estas cualidades, en este caso que es un conjunto que tiene cosas. No sabemos qué cosas, no sabemos de qué tamaño es, no sabemos qué tipo de cosas tiene, solo sabemos que es un conjunto que tiene cosas. Y nos podemos a veces contestar preguntas en esta generalidad y hacer demostraciones generales, que es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces, tómense un momento para evaluar si esta frase que está en naranja, que dice el conjunto vacío es subconjunto de A, es cierta o es falsa, y con un argumento, no solo decir sí o no, sino decir el argumento que hay detrás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos donde tenemos una frase que se puede evaluar nada más con sí y con no? Intuitivamente, dado lo que vimos antes, ¿cuál estarías pensando que es la respuesta correcta, el sí o el no? Vamos a probar los dos casos. Digamos que tu corazonada te dice que tú crees que esto es cierto, que no es la respuesta correcta, que el conjunto vacío no es subconjunto de A. Entonces, para demostrar por contradicción, si tu corazonada te dice que esa es la verdad, te vas al otro lado, te vas al sí. Entonces vámonos al sí. Ya vamos a ver si llegamos a una contradicción. Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, me voy de este lado. Si sí A es subconjunto de A, quiere decir que todos los elementos del conjunto vacío están en A. Entonces parece que no hay... ¿En esto tendrías un problema con esta frase? ¿Hay alguna contradicción interna de decir que todos los elementos del conjunto vacío están en A? Podríamos preguntarnos ¿qué elementos? Bien, voy a dejar esa pregunta ahí puesta. Pero como que no puedo resolverlo, ya me quedé atorado aquí porque solo me quedé con esta pregunta de ¿qué elementos? Nos vamos del otro lado y nos preguntamos lo mismo, ¿va? Entonces vamos del otro lado y... ¿qué significaría que no fuera subconjunto? Es lo mismo que vimos hace rato, significaría que existe. No todos los elementos, o sí, existe un elemento del conjunto vacío que no pertenece a A. Ahora, el problema de esta de aquí, de la de izquierda, es que esta sí tiene una contradicción un poco más fuerte que la otra, ¿no? Porque aquí estamos diciendo que existe algo dentro de... Cuando no existe nada. No existe nada. Y aquí estamos diciendo que todos los elementos de ese conjunto están en A. Parecería que es una contradicción, pero cuando las cosas no tienen nada, a esto se le llama una verdad nulitaria, una verdad vacía. No es falso decir que si algo está vacío, todas sus cosas están en otro lado, puesto que no tiene cosas, no es una mentira. Por ejemplo, imagínense que yo cargo una bolsa normal, una bolsa o una mochilita, y que la mochilita la cargo y solo tiene cuadernos y lápices. Yo puedo decir, si yo digo mi mochila tiene cuadernos, ese estamento que estoy diciendo es verdad. Si yo digo tiene dulces, es mentira, porque no son cuadernos y lápices. Pero ¿qué tal que saco todo de la bolsa y solo tengo la mochila y digo, todas las cosas que están en mi mochila, dentro de mi mochila, son dulces? ¿Es cierto o es falso? Es falso porque no hay nada dentro de la mochila. Aquí este es el truco, la cosa que tenemos que sacar de conclusión de estas cuestiones lógicas que estamos viendo aquí es que eso no es cierto. Cuando algo no tiene nada, podemos decir cualquier cosa de lo que está dentro porque no hay nada. ¿A qué me refiero? Si yo tengo mi mochila vacía y digo todo lo que está dentro de mi mochila son dulces, o todo lo que está dentro de mi mochila son cuadernos, o todo lo que está dentro de mi mochila es lava,
va a ser cierto, porque no hay nada adentro. Puedo decir lo que sea de la nada. Eso es lo que tenemos que replantearnos viendo estos ejemplos lógicos. Cuando no hay nada en un lugar, podemos decir que esa nada tiene todas las cualidades. Este es uno de los problemas epistemológicos con los que se enfrentó Santo Tomás de Aquino cuando empezó a estudiar lógica, hizo su primer tratado de lógica. A él también le pareció muy contraintuitiva esta noción, pero él se daba cuenta de que había dos tipos de contradicción aquí muy diferentes. Por un lado, por el izquierdo, estamos totalmente contradiciéndonos de lo que definimos antes. Estamos diciendo que la cosa que dijimos que no tenía nada, tiene cosas. Pero por el otro lado, por el lado derecho, estamos diciendo que todas las cosas donde no hay nada tienen una cualidad. Pero eso no es en sí mismo contradictorio. Es como este ejemplo, piensen en Pinocho. Imagínense que está Pinocho y es el que carga la mochila, y a Pinocho siempre que miente se le crece la nariz, ¿no? Entonces, si Pinocho cargara su mochila vacía y dijera, todas las cosas que están dentro de mi mochila son elefantes, ¿le crecería o no le crecería la nariz? La respuesta que vemos aquí es que no le crecería la nariz, puesto que no está diciendo una mentira, puesto no hay nada dentro de su mochila. Entonces, no está, si hubiera algo dentro de su mochila, tendríamos con qué compararlo y saber si es verdad o mentira. Pero como no hay nada, no tenemos con qué comparar cosas, por lo tanto tenemos que aceptar que es verdad que se diga eso. Es lo que podemos sacar de conclusión de esto, es que cuando tenemos un lugar, una cosa que no tiene nada, podemos decir lo que sea de ella, puesto que no podemos compararla con otra cosa. Lo que podemos pensar de aquí es que la nada no tiene atributos, ¿no? La nada es realmente vacía, no tiene atributos, no la podemos comparar con cosas que sí tienen atributos. Perdón, disculpe, maestro. Entonces sería Sí. como el principio de incertidumbre de Schrödinger. No, el principio de incertidumbre de Schrödinger es en cuanto a cualidades cuánticas. Es otra cosa totalmente. En algún momento vamos a hablar de eso, mucho más adelante, cuando veamos las ecuaciones de Fourier. Las ecuaciones de Fourier es cómo podemos hacer una espectrografía de una señal acústica, o sea, cómo podemos ver qué contenido armónico tiene. Y ahí se muestra bien claramente el principio de incertidumbre de Schrödinger, pero eso no tiene nada que ver con esto. La contradicción de la izquierda, la del no, es mucho más fuerte que la de la derecha. La de la derecha realmente no es una contradicción, sino que se nos presenta en nuestra mente intuitiva como contradicción, porque nuestra mente intuitiva no está hecha para deducir verdades lógicas. Por eso se siente raro en la mente, porque vemos el choque de nuestra intuición con nuestro raciocinio. El raciocinio nos dice que esto sí es verdadero, pero la intuición nos dice que no le queda claro, ¿no? Es una contradicción aparente, pero no es una contradicción en sí misma. Entonces, lo que podemos derivar como resultado de todo esto es el conjunto vacío es subconjunto de todos los conjuntos o de cualquier conjunto. Y esa es una propiedad importante del conjunto vacío. Como en la aritmética, cuando tenemos el cero se lo podemos sumar a cualquier número y no va a afectar el resultado. Si le sumamos 0 a 1000, va a ser 1000. Si le sumamos 0 a 7, va a ser 7. Eso quiere decir que en los conjuntos, el conjunto vacío toma un rol parecido al del 0. El conjunto vacío es subconjunto de todos los conjuntos, o sea, no altera nada. Es una entidad que no altera las cosas en esta teoría. ¿Va? Entonces esto es lo que quería deducir. El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. ¿Va? Y este conocimiento que vamos a generar en esta área matemática tiene una forma de pirámide invertida. Eso es algo que quería señalarles. ¿Qué me refiero? El conocimiento matemático se aprende de abajo hacia arriba en una pirámide invertida. Empezamos con cosas fundamentales, pero todo lo que se va construyendo arriba depende de esas primeras cosas fundamentales que aprendimos. Y cada vez se vuelve mucho más grande el conocimiento que se va generando hacia arriba de la pirámide. Pero si no tenemos la base bien clara, nos va a temblar el conocimiento que vayamos generando allá arriba. Si en analogía yo les dijera que las áreas de estudio actual de las matemáticas fueran esa frontera que está allá arriba de la pirámide, yo espero que en estas 12 sesiones lleguemos a, como está dibujado ahí, lleguemos a como a un cuartito de camino para ir entendiendo las problemáticas que hay en las matemáticas. ¿Vale? Pero es bien importante, si no tienen bien claras estas primeras cuestiones fundamentales, estos métodos para
para decir si sí o no es cierta cuestión, va a ser también complicado allá arriba.